segundito. Perdón. Ya salieron las filmaciones. No, todavía no empecé a filmar. Bueno, muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Felices de estar aquí. Un día más de comunión, de compartir del Señor, ¿no? Y hay gozo, hay júbilo, decíamos esta mañana. Pasamos un tiempo maravilloso, precioso, orando allí los hermanos, ¿no? Qué lindo. Ahí podemos entender un poquitito de lo que dice el Salmo, ¿no? Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Bueno, estamos estudiando Gálatas y vamos a pasar al otro capítulo, pero un poquito como el Señor vieron que dijo, me es necesario pasar por Samaria. Bueno, me es necesario que volvamos a compartir un poquitito del capítulo 2, versículo 20. Digo, tan conocido intelectualmente, pero a veces en la práctica es un versículo que la verdad que es muy, muy profundo, por lo menos para mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Va a ser una reunión un poquitito especial, podríamos decir, a comparación de otros domingos, porque vamos a poder compartir, ¿sí? Si alguien quiere compartir algo, como testimonio, por así decirlo, ¿no? Lo podemos hacer para que nos podamos edificar todos, ¿no? Quiero que piensen por un poquito, quiero que despejen la cabecita. Sé que pueden haber algunas preocupaciones, pueden haber algunas cosas que están ocupando ahí la cabecita, pero liberémonos y pensemos por un poquito, por un instante, en lo que dice la última parte de este versículo. Y después ustedes, si quieren, me cuentan. Yo voy a tratar de, en los añitos que me ha dado el Señor, compartir algo de lo que he visto, lo que me he experimentado también. Y también sería bueno escuchar a algún hermano que pueda aportar algo, ¿no? Dice la última parte, ¿no? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que piense usted en esta frase. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recorra su vida un poquitito, ¿eh? Y acuérdese, en el camino que nos ha permitido andar el Señor, alguna experiencia, alguna situación, algo que usted, podemos decir también, porque hay cosas que puede ser que nos hayan marcado también, que nos hayan marcado, y entonces es bueno poderlo compartir. Creo que sin lugar a duda, de alguna forma, de alguna manera, todos han pasado alguna situación difícil, ¿no es cierto? Alguna situación complicada, para así decirlo. Bueno, yo voy a aportar lo que yo pueda aportar en esta mañana. Cuando pienso en este versículo, ¿no? Creo que hay una necesidad en todas las personas, ¿no? Por lo menos en mí, una necesidad que es la de amar y sentirse amado. Qué bueno que podamos sentirnos que somos amados, ¿no? ¿A quién le gusta ser aborrecido? Yo creo que nadie, ¿no? Y a veces somos aborrecidos por el Señor, pero es más grande el amor del Señor que lo demás queda un poco de lado, ¿no? He visto muchas situaciones y cómo el Señor ha consolado a tantos corazones con este versículo, ¿no? De saber que el Señor me ama de una manera única, de una manera, podríamos decir también, infinita. Me ama con un amor incondicional. Me ama, me ama, me ama, ¿no? Y eso llena mucho, por lo menos me llena mucho el corazón de saber que Dios me ama, que Dios me ama. ¿Sabe que hay un versículo lindo en capítulo de Juan 13? Bueno, tengo así en la pantalla, ¿no?
Hoy día, cuando hay mucha necesidad de sentirse amado, pensamos en este Dios maravilloso que es nuestro Padre que nos ama, ¿no? Juan 13:1, allí se me durmieron los de la computadora. Bueno, eh, lo ponen. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, usted puede leer ahí enfrente, si yo leo de aquel lado, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta dónde? Hasta el fin, ¿no es cierto? Hasta el punto de no podernos amar más. Nos amó hasta el fin. No existe otra forma más grande de poder amarnos. Así que vieron cuando dice el Señor, si usted, alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios que va a dar abundantemente. Si usted necesita amor, créanme que aquí está el refugio para su vida, para la mía, ¿no? En lo que hemos creído y confiado. Y este amor es un amor que hace olvidar muchas cosas, hermano. Y nos ha hecho salir, en lo personal siempre hablo de muchas cosas, ¿no? Hace un tiempito una de mis hijas, contando, a veces uno cuenta más lo de nuestra generación que ha vivido de una manera tal vez un poco precaria, con muchas necesidades, ha atravesado muchísimas cosas, algunos mucho más, por supuesto, ¿no? Y en una oportunidad, estando con ella, me dice, ¿vos no tenés ningún grama, papá? Que yo sepa. Digo, dice, porque con todas las cosas que te han pasado, mira, hija, le digo, el amor de Dios va mucho más allá. El Señor ha sellado muchas heridas, tal vez de situaciones, de cosas que le han hecho a uno, pero también de las equivocaciones y malas decisiones de uno, ¿no? Yo no me voy a cansar de decir lo que en mí había un peso muy grande, yo no lo puedo explicar, de cosas, ustedes no piensen tanto terrible, ¿no? Pero habían cosas que me pesaban que había hecho y yo decía, si hubiese alguna forma, alguna manera de empezar de nuevo y no repetir la historia, ¿no? Y bueno, humanamente era imposible, ¿no? Humanamente era imposible. Pero con Cristo, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso trajo sanidad espiritual para mi alma, porque habían cosas que me pesaban. ¿Eh? Y saber que yo estaba enemistado, que había hecho ocultar el rostro de Dios por mis maldades, era un peso muy grande. Y cuando oí por primera vez el Evangelio no paraba de llorar porque digo, bueno, qué bueno que tengo una segunda oportunidad, ¿no? Pero vi en la trayectoria de que me convertí al Señor, vi muchas cosas, ¿no? Porque la paz de Dios no solo es la paz con el Padre porque estaba enemistado y Él nos reconcilió a través de la obra del Calvario, ¿no? Pero también puso paz cuando entendemos en la posición que hemos sido nosotros elevados y colocados y saber que no hemos hecho nada y que nada merecemos y que estamos sentados en los lugares celestiales. Bueno, yo creo que esto también sobrepasa toda otra situación, hermanos, ¿no? Cuando había muchos años estuvimos con los jóvenes predicando en el hospital y allí vemos gente que no puede respirar, gente que no puede hablar, gente que no puede caminar, gente que le faltan las piernas, que te espera un trasplante de corazón. Y bueno, y hay imágenes y cosas que lo dejan marcado a uno, ¿no? Una vuelta fuimos con Aurelia, había un muchachito joven con todo el vigor, con toda la fuerza, así como Huguito Martínez, pero así grandote, fisiquito. Y este chico tenía leucemia, hermanos. Cuando lo fui el primer día estaba, pero a la semana el cáncer lo consumió. ¿Y saben qué era lo único que me consolaba? Que era de Cristo. Y que él pronto estaría en los brazos de su Señor. Y que todo iba a quedar atrás, ¿no?
que ese muchachito era de Cristo. También me pasó otra experiencia con un muchachito que tenía SIDA, también se había convertido al Señor. Y las últimas veces que fui, ya no podía, ni siquiera yo le llevaba una agüita mineral y ya no podía tragar. Y ya la próxima vez que fui ya no lo vi más. Pero el consuelo tan grande, es saber que se fue con el Señor. ¿Eh? Bueno, después me encontré en una otra experiencia de un niño en una escuela, no era una escuela bíblica, era como una escuela bíblica, sería como una Rita Feliz. Habíamos hecho una reunión así general porque, bueno, creo que el día estaba un poco difícil, un poco complicado, y yo también la reunión junto, ¿no? Y hablamos de las cosas perdidas. Y a veces lo que menos imaginamos nosotros, ¿no? Siempre ponemos la mira que son las personas grandes que pasan situaciones, ¿no? Pero créanme que equivocado que estaba. 2 veces el Señor me ha dado una lección terrible. Todos levantaban la mano y contaban un poquito de cosas de valor que habían perdido, ¿no? Y allí un niño levantó la mano. ¿Cómo olvidar? No han pasado 30 años, pero el nombre no se me olvida. Debe ser un nombre hoy día, no sé qué será de su vida. Bruno. Le digo, Brunito, ¿qué se te ha perdido? Dice, yo he perdido a mi padre, dice, y no sé dónde está. Era hijo de madre soltera, ¿no? Y capaz que nunca lo contó, nunca lo habló con nadie, y ese día lo compartió, ¿no? Y yo en el momento me quedé sin palabras, pero respiré un poquito y le pedí al Señor sabiduría y le digo, mira, Brunito, ¿sabes que hay muchos que no tienen papá? Pero hay un papá que es el papá de todos, le digo que nunca te va a dejar ni jamás te va a abandonar, es nuestro Padre Dios. Dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen con todo, yo te recogeré. Y allí quedó, el Señor puso paz en ese corazoncito, ¿no? Y yo sé que esta es la promesa de muchas personas porque nadie lo puede entender, ni yo, ni solamente el Señor y la persona que está pasando el desamparo, el abandono. Y cómo el amor de Dios llena esos corazones, ¿no? Queda una herida allí, ¿no? Queda una herida. Pero el Señor pone ese bálsamo. ¿Eh? Él dice, nunca te dejaré. Siempre te sostendré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Así que no sé qué pasa por la mente de ustedes cuando leemos este versículo. Lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y bueno, yo muy jovencito en los caminos del Señor aprendí a confiar y a depositar mi vida. Cuando uno está en el primer amor, ¿no? A veces se olvida uno, ¿no? A veces se olvida. Pero bueno, una situación es que por muchos años, prácticamente una vida, trabajé en una empresa, en Talleres Barari. Desde los 18 años que salí terminé el servicio militar y conseguí trabajo ahí. Y de pronto, en el año 87, más o menos 86, la empresa allí se asoció con una empresa muy, muy grande, Talleres Ferrari, con cartelones, ustedes lo habrán escuchado, es prácticamente multinacional. Y bueno, parece que teníamos el turno más grande del mundo. Yo era inspector de mecanizado pesado allí y estábamos, la verdad, que muy bien. Pero bueno, un día pasa esto. eh, decidieron de cerrar. Decidieron de cerrar. Y bueno, mi esposa, como toda, perdón que la nombre, dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y yo me acuerdo una respuesta muy espiritual. Digo, Corti, le digo, nuestra vida está en las manos del Señor. No tengamos miedo. Él es el que me va a ayudar, me va a sostener, me va a sustentar y me va... No sé qué va a hacer, porque ella no hacía la idea de que que pudiéramos trabajar de forma independiente. Yo la verdad que estaba
dormía tranquilo y estaba muy, muy, muy tranquilo. Así es que nosotros hemos puesto la vida en las manos de nuestro Dios, hermano. Y Él cuántas veces y cuánto lo sabemos cuando Él les dice a los hijos, no se preocupen por lo que vayan a comer, por lo que vayan a vestir. Y siempre me acuerdo de si miro las aves y digo, no tienen falta de ningún bien. También está la promesa para nosotros, ¿no es cierto? Los leoncillos tienen hambre, necesitan, pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Eh? Hemos pasado situaciones, ¿eh? A veces una situación dura, ni voy a nombrar siquiera el gobierno en ese día, porque nuestra vida no está en el gobierno, hermano. ¿Eh? Está en las manos del Señor, lo vuelvo a repetir. Y nos van a cortar la luz. Bueno, pondremos una vela, decía yo. Nos van a cortar el agua y voy al surtidor y me lleno un bidón. y así, bueno, este, eh, pero créanme que hemos pasado por situaciones, pero nunca faltó el pan. Y siempre estuvo el Señor. Siempre, siempre, siempre. Así que bueno, seguramente el apóstol Pablo miraría hacia atrás y tendría el peso tremendo de saber que por mucho tiempo persiguió a la iglesia, ¿no? Pero dice que lo hizo en ignorancia. Pero cuando el Señor lo llama y lo ocupa en el ministerio, yo creo que también el amor de Dios que lo abrazó, aunque es difícil sacárselo de la mente, ¿no? Hay cosas que son difíciles sacarlas de la mente, pero cuando pienso en que el Señor me ha perdonado y que me dio otra oportunidad, ¿por qué lo tengo que traer yo a la mente? ¿No? Dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Qué quiere decir? Es una sanidad. Lo peor que podría haber en nosotros, ¿no es cierto? Es esa enemistad con el Padre y ya la quitó. Hemos sido reconciliados, trajo paz y sanidad a nuestra alma. Y ahora todo nuestro ser debe estar allí abrazando esa gracia, porque dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, dice, nos fortalezca, nos establezca, ¿no es cierto?, a la gracia de Dios. Decíamos el día jueves una palabrita desde que va de la eternidad hasta la eternidad, porque todo es gracia de Dios, todo. ¿Vieron cuando Pedro escribe ahí? Dice, gracia y paz sean multiplicadas. No es fácil en los días que vivimos, ¿no es cierto? Andar con la paz del Señor. Pero recordemos que Él ha hecho la sanidad espiritual en nuestra alma para que nosotros no llevemos, no nos carguemos con cosas, no nos preocupemos tanto por el mañana. Hermano, recordemos lo que tenemos más bien para el futuro, ¿no es cierto? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará es el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria con el poder con el cual Él puede sujetar todas las cosas, hermano. Qué Dios poderoso que tenemos. ¿Eh? Muchas veces he estado en aflicción, pero créanme que he entrado, como dice David, hasta que entrando en el santuario pude comprender. Nunca salimos igual después de que hablamos con el Señor. Nunca. Entramos tal vez con peso, tal vez con un poco de ansiedad, un poco de preocupación, pero como el salmista, ¿no? En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir y dormir confiado. ¿Sabe cuál es tu necesidad, Señor? ¿Sabemos? Entendemos que Él sabe, ¿no es cierto? No sé cuál puede ser la preocupación que podamos tener, pero dejémoslo en la mano del Señor. Porque a veces el Señor quiere hacernos descansar y nosotros nos cargamos, nos cargamos, nos cargamos. Y nos vuelve a decir, por eso digo que hay versículos que los conocemos de memoria, ¿no? Pero en los momentos a veces más críticos nos olvidamos que el Señor dice, venid a mí todos los que estamos trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y cada uno tiene su preocupación, según el trabajo que tengo, la situación o lo que se desempeñe. Siempre alguna cosita quiere venir a interrumpir esa paz del Señor, esa sanidad. Y parece que no, pero recién cuando uno viene siendo grande y vienen llegando los años,
parece que recién empieza a comprender de todo lo que durante 40 o 50 años hemos estado estudiando en la Biblia, ¿no? Porque no he visto muchas veces muchos creyentes que estén despreocupados totalmente. Siempre, ¿no es cierto? Bueno, a mí me quedan unas cositas, pero yo cuando usted termina con una cosa aparece otra. Así que no se preocupe por resolver algo tan inmediato, porque cuando resuelva eso yo, siempre aparece alguna cosita y siempre el Señor ahí. No, yo siempre lo que le digo al Señor, Señor, ponga esa paz en mi corazón. Ayúdame a confiar porque sé que tú me ayudas. Tú me ayudas. Y que no puedo hacer nada sin que tú no me ayudes. No puedo hacer nada. ¿eh? No puedo hacer absolutamente nada. Y a veces parece que está en nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Que queremos ser independientes, que queremos resolver las cosas con nuestro intelecto, con nuestra fuerza, con nuestra capacidad. Esto es todo lo contrario al pensamiento de Dios. El Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Así que, hermano, sepamos cuáles son nuestros límites y cuando hay algo que nos sobrepasa, no. Vieron que el Señor le dijo, no se turbe vuestro corazón. A veces hay situaciones en la vida, preocupaciones o lo que sea, que traen a la vida turbulencia, por así decirlo, ¿no es cierto? Y estamos turbados. Y el Señor dice, no se preocupen, ¿eh? Ni tengan miedo. Ahí dice, ni tengan miedo. Bueno, ni tengan miedo. Dice, porque ellos estaban tristes. Dice, yo voy a volver, voy a preparar el lugar y vuelvo. Aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Durante de los 40 años que uno ha creído en el Señor, se ha oído, ¿no? El Señor ya viene, el Señor ya viene. Pero no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que vamos a ser la generación privilegiada de que vamos a estar en pie cuando el Señor venga. ¿Qué dicen ustedes? Digan amén. Sí, y ya todas las preocupaciones van a quedar en el olvido, hermano. Van a quedar en el olvido. Todos tenemos algo de qué preocuparnos, seguro, pero que no rompa la paz en el corazón, donde ha habido sanidad del Señor. Hay otros que, bueno, no quiero nombrar porque hay personas que a lo mejor han perdido a su familia. Hace poco, como dije, otro niñito, dos me dieron una lección tremenda, tremenda. ¿Vieron cuando dice la Escritura, gracias te doy por que escondiste de los sabios, de los entendidos, las cosas y se las revelaste a los niños, ¿no? Bueno, hace no mucho hicimos ahí con Huguito un retiro con los adolescentes del hogar, con chicos, y ahí el hermano me mandó con un grupito ahí de 5 o 6. Y bueno, siempre me gusta interactuar, qué es lo que les pasa, cómo viven, cuáles son sus objetivos, sus deseos, sus así, digamos, qué es lo que le gustaría hacer y demás. Y le dijo, ¿vos qué te gustaría hacer? Y yo me gustaría ser pintor, me dijo uno. Y vos, yo bombero. Bueno, yo lo escuchaba. ¿No? ¿Y vos qué querés hacer? Y yo quiero ser militar. No tengo nada contra los militares, pero digo, ¿por qué quieres ser militar? Dice, para ganar mucha plata. Pero hijo, ¿quién te dijo que los militares ganan mucha plata? Bueno, a lo mejor será, no sé. Pero me impactó y me tocó el corazón. Le digo, uno que se llama Ángel. ¿Lo ubicaba, Huguito? Sí, el Ángel. Digo, ¿y vos, hijo, qué te gustaría hacer? A mí me gustaría tener una familia, me dijo. Y otra vez me quedé hasta que pude respirar otra vez. Y entonces pude hablarle del amor del Señor. Y digo, ¿cuántos corazones consolaba el Señor, no? Y nos consuela y seguirá. Pero más me tocó, ese es el que más me tocó. Pero otro, bueno, que bastante así, vieron que hay chicos que tienen esa lucecita, ¿no? Y digo, bueno, después que pasamos de esa parte, le digo, ¿alguno quiere hacer una pregunta? Yo, me dijo uno. Bueno, ¿cuándo van a tocarse las trompetas? Oh, y digo, otra vez me quedé, me hacen una pregunta, me quedé.
Bueno, te digo, mira, nadie sabe. Digo, está en la sola potestad del Padre. Le digo, pero ¿sabes una cosa? No falta mucho. Por eso es importante que le demos nuestra vida al Señor. Y sé que ellos pasan muchas situaciones y tienen mucha necesidad, hermanos. Y no es en necesidad económica ni física, es necesidad de este amor. Muchos lo hemos experimentado con Huguito y acá muchos como vienen. Esta mañana vino uno, abrazó a Jerry, otros Huguitos se nos cuelgan porque tienen necesidad de amor. ¿Sí? Por eso, hermano, dice, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que esto sobrepasa toda situación, hermano. No sé por la que estemos pasando cada uno, pero también cuando vinimos al Señor vinimos con muchas heridas del pecado, ¿no? No sé, a lo mejor ustedes han nacido en el Evangelio, pero yo venía del mundo. Venía del mundo y con un pensamiento muy equivocado, pensando que vivía la vida, sabiendo que, sin saber que me estaba muriendo. Un poco como Pablo, ¿no? Que perseguía a los creyentes, pensaba que haciendo honor al Señor, ¿no? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. ¿Por ser mejores que alguien? Creo que este amor debe ser suficiente para toda otra situación. Porque todo esto va a pasar, hermano. Todo esto pasa. Ya sean situaciones, sean pruebas, sean enfermedades, sea lo que sea, esto va pasando. Y ahora estamos más cerca que cuando creímos. ¿Ah? Bueno, saber que hemos sido alcanzados y abrazados por esta gracia, hermano, debería ser más que suficiente. ¿Alguno quiere contar alguna experiencia, un poquito, algo, de cómo el Señor llenó su vida a pesar de cierta situación? Mire que si no voy a seguir contando yo, ¿eh? ¿Nadie se anima? ¿Eh? Usted tiene mucho para contar, Oscar. Bueno, mira, 82 años. Yo mirando para atrás, por eso digo que, bueno, seguramente alguien ha pasado muchísimo más que uno, pero una de las otras experiencias es que cuando mi hijo se cortó el brazo con la moladora, el Señor nos hizo vivir muchos momentos de lágrimas, pero también de fe. Lo voy a contar así rapidito nada más. Se cortó hasta el hueso acá, 25 centímetros. Y en esos tantos ir y venir a Mendoza, nos pasó muchas cosas. Pero la cosa más grande es que pudimos ver el amor de Dios, vimos la mano del Señor. Aquí en San Rafael nos habían dicho que más de 2 o 3 días, una semana máximo podía tener el yeso. Y llegamos a Mendoza y dijeron que no estaba la placa. Y nos volvimos. Digo, bueno, la iglesia estaba orando. Y regresamos la otra semana y dijeron que sí, la placa había llegado, pero que ahora no estaba esterilizada. Nos volvimos. Estamos los tres en una piecita, mi señora, yo y mi hijo. Y no dejamos de orar, de compartir las promesas que nos mandaban los hermanos. Y confiamos plenamente en el Señor, pero en un momento que fuimos la tercera semana, ya veníamos por el camino y uno de los hermanos decía, pero ¿cómo es posible? Se tienen que ir a quejarse, tienen que ir a hacer esto, lo otro, lo otro. Y yo miré a mi señora y le digo, estamos orando, ¿verdad? Sí. La iglesia está orando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no importa lo que digan, nosotros vamos a confiar en el Señor. La tercera semana cuando
Cuando regresamos y estábamos todos expectantes porque allí estaba el doctor para sacarle el yeso. Y uno, como dije, no quiere preocuparse, pero está, ¿sí? Y cuando le sacaron el yeso, tenía el brazo nuevo. Estaba todo impecable. Y dije, bueno, hay cosas por las que una vez se tiene que atravesar y valorar. ¿Eh? Esto maravilloso de que no hay nada que pase desapercibido de la mirada de Dios. Conoce toda nuestra necesidad. Sabe que somos débiles, que somos vulnerables. Y si quieren les sigo un poquitito y nomás a la otra semana. El doctor, uno preocupado como papá, le digo, pero ¿va a recuperar los movimientos? ¿Va a poder trabajar, hacer algo? Normal, absolutamente va a poder seguir, porque le gustaba la música, se iba al Señor con la guitarra, va a poder tocar la guitarra, usar la computadora, va a poder agarrar la pala. ¿Sí? Bueno, y fuimos otra semana y vi el doctor que nos atendió no estaba y atendió otro doctor. Y no sé cómo salió la conversación, pero dice, no se hagan muchas ilusiones y esperanzas, dice, porque a lo mucho su hijo va a poder hacer esto. Creo que no recuerdo haber un momento más enojado que ese día. Le digo a mi hija, tengo tanta bronca que no sé cómo disiparla. Así que me voy a ir a caminar por el centro y que se me pase. Y mi hijo dice, bueno, yo voy con vos, papá, porque yo estoy igual. Bueno, nos fuimos y digo, vamos a orar. Nuevamente nos juntamos los tres y oramos. Hoy mi hijo mueve los dedos, todo como si nunca le hubiera pasado nada. Y a veces nos preocupamos, ¿no? Antes de tiempo. Pero ¿qué dice el Señor? Confiad. Que confiemos. Van a haber situaciones y cosas que se nos pasan, pero ¿saben una cosa? Tenemos dónde ir y tenemos a quién acudir. Tenemos a quién acudir. David no estaba libre de todas estas cosas, ¿no? Y él dice, sé tú una roca de refugio a donde pueda yo recurrir continuamente, porque continuamente hay situaciones, continuamente. Pero no te olvides, hermana, si el Señor, dice Pablo, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar otra cosa? Si dio lo más caro, dio lo más importante. Resolvió nuestra situación de la eternidad y no va a poder resolver otra situación pequeña, porque es pequeña comparable a lo que teníamos que resolver con esta deuda. Jamás lo podríamos nosotros haber resuelto. Y Él lo resolvió, y Él estuvo, y Él está, y Él estará. ¿Cómo no va a poder resolver por lo que estemos pasando? Y acordate, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Primero, ¿cómo empieza? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, escuche bien, guardará, ¿qué dice? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. No sobrepensemos, no dejemos que la mente se vaya para cualquier lado. Dirigirlo al autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, cualquiera sea la situación. Cualquiera sea la situación. Resolvió el problema más grande que no lo podía resolver nadie. Y en el vida y en el camino nos va a tocar así situaciones. Pero no dejemos que el enemigo ponga turbación en nuestra alma, en nuestro corazón. Confiemos. Confiemos en el Señor. Que no nos tenga que decir como hombres de poca fe. Que el Señor se admire como, ¿se acuerdan? El centurión, ¿no? Dice, simplemente di la palabra, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Y cuando llegó, ya el siervo
te había sanado. He tenido muchísimas, y creo que tú también, hermano y hermana, tienes situaciones en que, ¿por qué no, a veces no lo contamos como hemos visto la obra en la mano de Dios obrando en cada situación de nuestra vida? Porque nos ama, hermano. No va a ir más allá. Nos ama. Y aquí no hay preferencia. Vieron que cuando tenemos los hijos, vos más a qué. Este es tu preferido. Pero con Dios somos todos preferidos, hermanos. Vos sos un preferido, vos y yo soy un privilegiado y un preferido. Me ama de una manera única. Hasta no poderme amar más. No va a dejar que ninguna situación vaya más allá de lo que Él establezca. Vieron que así como dice, Él ha puesto límites, ¿no es cierto? Ha puesto límites también. A toda situación tiene límite en el Señor. Por eso dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Pero lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo sé que usted lo conoce de memoria, pero ¿qué le parece si lo recordamos? ¿Sí? ¿Vamos? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En una parte, fíjense, ¿no? Voy a hacer este recordatorio porque me quedan unos minutitos. Dice que Él nos ama. Primero vamos a mencionar esto. ¿Vieron la voz que se viene del cielo? ¿Qué dice? Este es mi Hijo amado en quien tomo toda complacencia. Y en otra parte dice, en quien tomo todo contentamiento. Bueno, ¿cómo ama el Padre al Hijo, no es cierto? Bien. Pero miren lo que dice aquí. Juan 15:9. Poneme allí, por favor. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Con el mismo amor que el Padre le ha amado a Él, Él nos ha amado a nosotros. Tremendo calibre, podemos decir, ¿no? De amor, ¿no? Así que si alguno se siente con falta de amor, deje que los brazos del Señor lo abracen, porque nos ha abrazado. Sentí el abrazo del Señor. Sentí la voz que te dice que tengamos confianza. Ya estamos cruzando. Yo estoy seguro que cuando los israelitas iban cruzando el mar Rojo, ¿no es cierto? Aún así miraban atrás y sentirían temor, ¿no? Pero él dice, fíjense que hay un detalle muy lindo, que iba atrás, adelante, sobre. Ya pronto cruzamos el mar Rojo, hermano. Y ya todos los enemigos y todas las situaciones quedarán allí para siempre. ¿Sí? ¿Lo decimos así? Vamos de vuelta. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, perdón, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Que Dios les bendiga, mi hermano.